sea, cualquier cosa. Sí, cuarto. Exacto. Saludos, Nicolás, ¿cómo estamos? Y le estoy escuchando atentamente. ¿Cómo estás, soldado y Boris? ¿Cómo Adelante, estamos? Nicolás. ¿Qué tal, Y Nico? ¿Cuáles son no es tus tanto dudas? como dicen, pero estamos acá. Ok. ¿Algo que quieres decir, Nicolás? Nicolás es evangélico, ¿eh? No sé si sea pastor. Sí. No, no soy pastor. Soy cristiano Ah, evangélico. bueno. Ok. Uy, genial, genial. Vamos, Adelante, adelante, estamos Nicolás. tranquilos. Le amamos a los bolivianos. Tuvimos una guerra, pero somos hermanos. ¿De qué país es? Paraguay. Ah, sí, se le notaba el acento, ¿no? El acento Sí. paraguayo. Pero nos amamos a pesar de la guerra. Amén, Adelante, amén. Nicolás. Dale, dale, dale. ¿Algo que quieres No. compartir, Nicolás? Y ¿No? quedamos con que íbamos a hablar del tema de la sola escritura. Por lo menos Adelante. brevemente. Dale, dale, Eh, adelante. Dale, dale, dale. Lo que dicen ustedes, el tema de biblicismo, filosofía, historia, realmente eso incluye todo, ¿verdad? La sola escritura, como ya hemos dicho en varias oportunidades, no es un dogma ni tampoco es una doctrina, es un principio por la cual establece que la palabra de Dios es la suprema autoridad en términos de establecimiento de doctrinas y consideramos nosotros que los dogmas que son infalibles para nosotros sobre la Trinidad, la encarnación de Cristo, de su cualidad de doble naturaleza, la salvación, su cualidad de hijo de Dios, están plenamente establecidas en la Biblia, ¿verdad? No, no precisamente que estén en los dogmas como manifiestan también muchos de ustedes, ¿verdad? Consideramos que la definición o la expresión semántica capaz surja de la experiencia y se usa en la filosofía, se usan términos históricos, pero realmente el fondo de la fuerza del dogma que nos permite a nosotros creer o establecer la cristiandad de una manera mejor está plenamente establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Como introducción, más o menos así, para Ya, pero ¿qué es sola escritura? ¿Qué es sola escritura? sola Porque escritura es un principio. mira, antes, para Pacheco es una doctrina. Para ustedes sí, es una doctrina. Para los cristianos siempre fue un principio por la cual se establece el uso de la escritura como suprema autoridad, ¿verdad? No es doctrina. No es una doctrina, no es un dogma tampoco. Ok, entonces Pacheco se equivoca. Y así como la cristiandad tiene formas de expresarse, yo creo que hay que recurrir un poco a los reformadores primarios para poder determinar con certeza, porque a veces Mm, las expresiones también mutan un poco con el tiempo, ¿verdad? así es. Ahora, los primeros cristianos, como dice usted, o mejor dicho, los primeros protestantes, ¿no? Los padres Los del primeros protestantismo. evangélicos. Ok. ¿En dónde dicen sola escritura, por ejemplo? ¿En qué argumento yo puedo escuchar a Lutero o a Calvino que diga solamente la escritura es la única norma de fe y conducta? La sola escritura es una herramienta que ellos utilizaban en frente a la Ajá. corrupción que existía en la iglesia de acuerdo a lo que Quiero, ellos entendían en aquel entonces, ¿verdad? eso quiero saber. ¿Dónde lo dice Martín Lutero? ¿Dónde dice que las escrituras es la única autoridad y es más autoridad que el Papa mismo? ¿Dónde dice eso? Pero ¿cuál es el drama de que tenga que ser un enunciado que haya presentado Lutero? Porque nosotros la hemos acuñado con el tiempo. La Ajá, sola porque escritura es... usted acaba de decir que los primeros evangélicos, los primeros protestantes habían creído en eso. Por eso es que yo le preguntaba si Lutero decía sola escritura es una doctrina o es un principio epistémico que todos los evangélicos tenemos que creer. ¿Dónde dice eso el mismo No, Lutero? no, es que nosotros acuñamos eso como una expresión que Ustedes, consideramos válida, claro, los evangélicos ¿en qué acuñamos año? eso como una expresión. Bueno, nosotros tenemos nuestros concilios, tenemos también nuestro No, magisterio, concilios no tienen. claro que tenemos. Nosotros tenemos Me nuestros mencionas concilios, uno. en nuestra denominación tenemos concilios que nos reunimos. Ok. Ahora, que ¿Me no sea mencionas un vinculante concilio? para vos, yo entiendo eso, ¿verdad? No, Pero pero también, quiero saber qué concilio. Me mencionas uno? claro, el concilio nuestro, que es de las asambleas de Dios, yo pertenezco a esa denominación. Es testigo de Jehová. ¿Quién es testigo de Jehová? Usted, asambleas de Dios. No, somos evangélico pentecostal, somos. Pentecostales, ok. Entonces, a ver, eh,
¿Dónde ustedes hacen un concilio y si eso es vinculante, por ejemplo, para los presbiterianos? ¿Es vinculante para los No, presbiterianos, para los bautistas? no, no, Solamente no. es de ustedes. Claro, solamente para nuestra denominación, así como Ok. lo hacen ustedes, ¿verdad? ¿Sabes cuándo nacieron los pentecostales? Los pentecostales básicamente nacieron en el 1915, 1910. Ok. Básicamente esta expresión pentecostal, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver que sus mismos concilios que ustedes realizan es desde 1900 y tantos. Claro, Antiguamente la cristiandad no creía en la sola escritura, entonces me va a decir, ¿verdad? no, claro que creían en la sola escritura. Lo que ¿Me pasa es que el puede mostrar, enunciado nace en el siglo XVI. me puede mostrar un documento que respalde que creían en la sola escritura? No, pero lo que pasa es que no existe ninguna sola, un documento que pueda decir esto es sola escritura y esta es la definición y es lo que nosotros acuñamos. Nosotros usamos ese principio para poder establecer nuestro dogma. Y el tema de la Exactamente, sola escritura es una cuestión bastante sencilla. pero Establece que la palabra de Dios, entonces para decir usted que era un principio que los mismos primeros cristianos o los cristianos siempre han utilizado, ¿me puede demostrar en qué parte dice eso? ¿En dónde dice eso? claro, la Biblia habla de que la suficiencia de las escrituras, está el texto que ustedes conocen, que es segunda de Timoteo 3, 15 y 16, ¿verdad? Donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es la que Claro, nosotros, la escritura es inspirada por Dios. Eso sí, por lo tanto es infalible. lo sabemos los católicos, pero Sí, también te dice que la palabra de Dios se escucha a través de la iglesia. la palabra de Dios se escucha a través de la iglesia. Y Claro, cuál es el problema con la sola escritura? Si ella establece que la palabra de Dios es infalible, es una es que regla de ustedes fundamento. creen que palabra de Dios solamente es lo escrito. Es que eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Y muéstrame tú donde dice que la tradición es parte de esa escritura, que es inspirada. Ese puede Claro, ser inconveniente. yo le demuestro cuando usted me conteste dónde dice que solamente las escrituras son palabra de Dios. Pero ahí ya te pasé el dato en la Biblia mismo, que Dame establece un que las versículo, escrituras, dame y un te acabo versículo. de decir, segunda de Timoteo 3, Ya. 15 al 16, ¿Y habla de que dónde? la escritura, ahora lo que yo te digo es que la tradición, tú me vas a traer seguramente segunda de Tesalonicenses, donde habla de que la expresión, tú dices que También, también. la expresión oral era una cuestión que se utilizaba entre los primeros cristianos, porque era la forma en la cual se transmitía el mensaje. Hoy también transmitimos el mensaje vía oral, pero nos basamos Exactamente. en la escritura para establecer nuestros dogmas. Eso es sola Basarse en la escritura. escritura no es lo mismo que sola escritura. Nosotros nos basamos en la escritura, Sí, ya te pero dije, para entonces nosotros la ustedes autoridad serían, suprema, entonces, ¿cuál sería la diferencia con el catolicismo? Si el catolicismo se basa en las escrituras, porque ustedes dicen que es la única autoridad, es la última palabra, pues, de fe y de conducta. la autoridad suprema, no la única autoridad. Nosotros No, usamos, la autoridad suprema lo sostiene la prima escritura. La no, no, única autoridad es sola escritura. no, ¿Te señor. muestro? No, ¿Te señor. muestro? La sola escritura Ok, establece la suprema autoridad y puede ok, usarse. ok, Y ok. puede usarse la tradición, los principios y las enseñanzas como herramienta. O de hecho que las iglesias usamos tranquilamente la tradición. Nuestra liturgia no está establecido algo que diga la Biblia. Pero como no contradiga la Biblia, entonces estamos en eso. Ahora, la prima escritura establece únicamente la escritura como fuente de hacer sus Ahí está. dogmas y su quehacer teológico. Y nosotros no tenemos eso. Únicamente, Claro, únicamente, sí. únicamente. Y nosotros no somos prima escritura, somos Ese- sola escritura. esa es la diferencia, que ustedes Claro, dicen que es únicamente las escrituras son palabra de Dios, por ejemplo. claro. Ok, ¿eso me puede mencionar en la Biblia? Pero ya te pasé, papá, el que no está No, ahí pudiendo no decir. dice únicamente, no ¿Y dice dónde dice únicamente, tradición allí? Mostrame tú. Esa es nuestra diferencia. no Mostrame dice tú únicamente. que diga la tradición. Yo le muestro bastantes pasajes bíblicos, si usted quiere, Mostrame. que dicen que palabra de Dios es la palabra hablada. No, la palabra hablada fue en su momento. Nosotros Dice, podemos Mateo separar. Yo te puedo 2:23, decir. por ejemplo, dice, a ver, vamos a irnos un poquito. En Juan capítulo 20, versículo 30 dice, hizo también Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Sí. Dice algo que No no están haya dicho escritas. Jesús. Y continúa Claro. Hizo Continúa. también Jesús muchas otras Sí, señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Después dice en sí. Juan 21:25, El siguiente pero hay, versículo que dice, pero hay también muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiera cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. sí. Y después, Ahí está, o sea, no no, cabería todas las ¿cuál es el palabras de siguiente Cristo. versículo? No, lee tú el siguiente versículo o crees que te lea yo. Léemelo, léemelo, por favor. Ya, ¿y por qué no lees vos si vos estás ahí cerquita?
Léemelo tú. Pero estas se han escrito Es que para que quiero, para sepáis. que, Estas se han exacto. escrito, o sea, lo que se han escrito ya son suficientes para que nosotros podamos Ok, establecer que Cristo y yo te es. demuestro que, Entonces, que son suficientes también las palabras habladas. ¿Qué te parece? pero ¿y dónde están las palabras habladas que no Ok, están escritas? dice, ¿cómo creerán si nadie Sí, les predica? sí. Ok, ¿Qué la le van a predicar? predicación dicen que aquellos que se van a salvar Sí, son los que escuchan la palabra de Dios. sí, sí, Dicen que la palabra de Dios se escucha a través de ¿quién? De la sí. iglesia, no No, no dice solamente de eso. las No, 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 no. escrituras. Ok, Bueno, dice así. Ok, te digo lo vamos. siguiente. Cuando Jesús iba a partir, cuando iba a hacer la ascensión a los cielos, ¿a quién le dejó predicar el mensaje del Evangelio? A los apóstoles, a la iglesia. A todos, no a los apóstoles solo, a todos. Por eso a la Y iglesia te predicaba estoy el diciendo. Evangelio. Dios nos dijo a todos, es un mandato para ti, para mí, para todos. El Ya, mensaje del Evangelio. Ahora, ¿dónde está ese mensaje del Evangelio? Por supuesto que la transmisión va a ser oral. Acá nosotros no estamos discutiendo eso, lo que estamos está discutiendo refutado en es la la sola escritura. autoridad. Es la autoridad que estamos Ok, nosotros discutiendo. No ya estamos acabas discutiendo. de, ya acabas de admitir lo que no querías admitir al principio, que Claro ha que sido estamos. transmitida oralmente la palabra de Dios. Pero no, 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 nosotros nunca dijimos que no. La palabra, pues, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a expresarte? Oral. Eso es, Ahora, eso es tradición oral. Eso no, se llama señor. tradición oral. No, tradición oral no es. Tradición oral es lo que se dice que no está en la Biblia. Ese es tu problema. Porque si yo te pregunto, ¿puedes demostrar la No, Inmaculada Concepción? Y me vas a decir, no. ay Dios. No está en la Sí, Biblia, me vas a decir, no. nosotros tenemos como base a la Biblia. Con la Biblia lo demostramos también. No podés Pero demostrar. también con la historia, con la tradición. Pero no existe. Esa es la tradición. Saludos, Así. saludos, Mira, saludos. aquí hay algo muy importante. Acabas de reconocer que se transmite la palabra de Dios a través de la boca de la iglesia, ¿verdad? No. Transmisión de No, parte de todos los que son salvados. Lo que yo te dije, no, vos estás poniendo cosas que no dije, Cory. Yo te lo dije, acabas de decir. id y Yo te predicad el pregunté evangelio a si toda fue criatura. Es un oralmente. mandato para todos, no solamente para la iglesia, Ahí no está. solamente para un Es un sector, mandato. Ahí no está. solamente Es para la un- iglesia católica, ahí es un está. mandato para todos los que creen en Cristo, Es un mandato para todos. ¿Qué cosa? de los que creen en Cristo. Transmitir la palabra de Dios. Pero claro, transmitir la palabra de ¿Y Dios. ¿Y cómo dónde está la transmiten palabra de la Dios? palabra de Dios? Acá, en la Biblia. ¿Dónde encontramos Predicando. nosotros? Dice Mateo 28, Esa versículo es la 18. expresión oral, Boris. Esa Vayan es la expresión y oral. hagan que todos los discípulos sean mis discípulos. Sí, Perdón, que todas pero las ¿cómo? naciones sean mis ¿Y qué le discípulos. vas a predicar? ¿Una nueva revelación? Anuncien la buena nueva, Sí. dice. ¿Cuál es la buena nueva? Pacatazo, ¿Cuál es la buena pacatazo. nueva? El evangelio del Señor Y Jesucristo. bueno, ¿y dónde está el Evangelio del Señor? En la boca de la iglesia. Está en la En, Biblia, hermano querido. Ok, en la vamos. El Evangelio predicación. que Cristo nos En entregó, la hermano. predicación. ¿Qué es lo que El te dice Mateo Evangelio de 28, Cristo es 18? lo que está en la Biblia, Dale, Boris. dale. Pero ¿dónde se encuentra el evangelio de Cristo según la Biblia? Pero ¿y cómo si la expresión de Cristo es cuando Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado? Les Eso es dice, un vayan y evangelio. prediquen la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Ok, la Biblia tú Una, dices, ¿verdad? una buena ¿Tenían Biblia revelación. ese momento? ¿Tenían Biblia? ¿Tenían Nuevo Pero tú, Testamento? Te ¿y pregunto. qué es esto? ¿Es palabra de Dios? ¿Qué Te es? pregunto si tenían Nuevo Pero Testamento ese ¿cómo van a momento. tener Nuevo Testamento si el Nuevo Entonces, Testamento se ¿qué estaba predicaban? escribiendo? Ya. O sea que Exacto. vos dos ¿Qué mil años predicaban? después vas a venir a transmitir una nueva revelación. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Entonces Nicolás, me estás dando ya va. ¿Qué me estás Vamos hablando? a un dilucidar segundito, un esto. A ver, segundito, un Nicolás. segundito. Acaba de decir Nicolás de que no existían las escrituras en el momento en el que el Señor No, Jesucristo no les dice, existe vayan y escrito el Nuevo Testamento como tal. Eso es lo que Exacto, el estábamos nuevo. hablando. Pero ¿por qué Pero cambian tranquilo, tranquilo. constantemente la Voy postura? a, voy a participar y luego todo. A ver, tú acabas de decir que el Nuevo Testamento no estaba escrito y los nuevos mensajes, o sea, la buena nueva se encuentra en el Nuevo Testamento. Por eso se dice Nuevo ¿Sí? Testamento. No había Nuevo Testamento cuando los apóstoles ya predicaban la No palabra de estaba Dios, las escrito. buenas No es que nuevas. no había Nuevo Testamento. No estaba escrito como la tenemos Por ahora. eso, a ver, ay, No, no pero es estaba que tú escrito. pones palabras ¿No te después que diste no Pero cuenta? son, no tranquilo, son, o sea, tranquilo, estoy participando. Déjame terminar y luego tú empiezas. Dale, acabas de reconocer que el Nuevo Testamento no estaba escrito. No estaba escrito. La buena nueva no estaba escrito aún, pero los apóstoles ya predicaban la buena nueva. ¿Dónde estaba esa buena nueva? En el mensaje de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles transmitida oralmente. Adiós claro, a la escritura. pero es que eso Adiós nadie a la niega. escritura. Los primeros cristianos, como tú acabas de decir,
Los primeros cristianos eran sola escritura. Mentira, No, lo porque que los pasa es que tú apóstoles, pero sola escritura te refieres a la acabo, cuestión semántica y no es acabo, así, Boris. Vos estás acabo, confundiendo acabo, todo. A ver, acabo. que defina semántico. Exacto. Semántico es decir sola escritura, él se refiere a que esto está escrito y lo que no es No, no, escrito no. para él es oral. Acabas de hacer Eso una es lo que dice afirmación. él. Mira, No, Nicolás. él es Tranquilo, el que tranquilo, dice eso, no estoy diciendo tranquilo, yo. tranquilo. Acabas de decir, es que estás diciendo de que la sola escritura es una cuestión semántica. Ok, define semántico. No ¿Qué es algo es, semántico? no me estás entendiendo tú. Semántico es referirse a sola escritura, solo Ok, escrito. Eso es lo que él escrito. entiende Pero por qué esta es discusión que semántico? estamos teniendo. ¿Qué es Semántico es, semántico? pero ya te expliqué, hermano querido. Él dice que para hacer sola escritura los apóstoles tenían que haber hecho escribido No, ya. no, pero yo no te estoy pidiendo el ejemplo en caso de la escritura, te estoy pidiendo Pero ¿y el por qué me ejemplo. cuestionas a mí si no soy yo el que cuestiono eso, hermano querido? No, solo te estoy preguntando qué es semántico, la definición de semántico. Pero y no sabes qué es semántico cuando, cuando entiende la palabra en forma literal. Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que él está diciendo. Ok, entonces, la sola escritura no es algo semántico. Claro que no es semántico, porque cuando ustedes dicen entienden de esa Ok, manera, entonces, si la sola escritura no es semántica, pudiésemos entender también que sola escritura pudiese referirse a la predicación apostólica. pero claro que se refiere a la predicación apostólica, eso desde un principio ya le Adiós dijimos a sola Boris, escritura. pero Adiós sola escritura. entendiste de la misma forma. Adiós sola escritura. O sea, Listo, vos se acabó la entraste, sola escritura. Se no, acabó. o sea, La acabas de destruir. Ujú. no, por favor, o La sea, acabas de viste La, que destruir. vos la entendiste, sola escritura no se refiere a la predicación, eso viste que vos jamás. entendiste de la misma forma otra vez, No, es no, la misma no. Ya cosa. la acabas de destruir. Listo. No, pero ¿cómo vamos a destruir si el principio habla de la suficiencia de las escrituras y su autoridad máxima? Acaba de Eso, demostrar que los primeros cristianos no creían en pero el los solo primeros, escrito. bueno, en fin, eso es lo que los primeros cristianos aceptaban otra autoridad. Esa es la discusión, la autoridad es lo que estamos discutiendo, no cómo Te se expresaba. pregunto, Obvio te que va a ser pregunto, oral. te Ah, pregunto, Nicolás, ¿la autoridad apostólica era autoridad infalible? la autoridad apostólica sí, Ok, Pacatazo, pacatazo. la predicación apostólica pero eso es lo era, que no entiendo de Boris. ya va, tranquilo, Por qué Boris nos quiere ofender constantemente? Eso no es, tranquilo, estamos hablando nada tranquilo, más. O sea, yo no tengo tranquilo. problema en Entonces, decirte, tenés vamos, razón, te apreciamos. ¿Cuál es el drama? ¿Por qué siempre tranquilo. tenés que tratarnos así? Eso es lo que no entiendo de vos, Boris. O sea, yo no te conozco, vos tampoco a mí, te respeto, te aprecio, veo tus publicaciones, decís que sos un cristiano. Entonces, yo no veo por qué tenés que tratarnos así. O sea, no entiendo cuál es tu drama. Tranquilo, no nos desviamos del Para tema. A que ver, No vamos a debemos razonar. tratarnos así. Yo no te traté mal, no te dije nada malo, ni te insulté, ni me burlé tampoco de vos. O sea, Tranquilo, precio, hermano. Ok, vamos a vamos a razonar, dialogar, vamos a Vamos, dialogar. vamos a tranquilos, razonar. A ver, tranquilos. vamos a seguir la Todos están misma línea. tranquilos, tranquilos. Yo creo que no le ofendí a Entonces, nadie. Y si le ofendí, tranquilo. Boris, te ofrezco un Pero, pedido de perdón. dale, a Ok, ver, ¿es ofensa decir pacatazo o estar refutado? Pero ¿Para ti no es tiene ofensivo? sentido. Pero vos, o sea, ni siquiera uno expresa la palabra y tú estás diciendo como algo, porque ese es el Pero problema de acabas de ustedes. decir que la Por autoridad favor. de los apóstoles es infalible. Pero claro que es infalible si está en la Biblia. ok. Estamos hablando con el hermano y Ahora, porque vos me si la tenés que Ahí autoridad tratar está. bien. infalible, Yo no te ofendí, nada, no te ofendo. Ese es el ok, problema de ustedes, los apologistas, A ver, que ven a los otros como Nicolás, ofensivos a ustedes. Tranquilo. tranquilo. Disculpa, soldado, yo sé que es ¿Sale? tu canal, Boris te no te pido insultó. perdón. Sí. No escuché que Boris te haya insultado, ¿eh? No te haya insultado, no te han Bueno, insultado ni te han faltado al respeto. espectacular. Aquí es un diálogo fraterno, ecuménico. Aquí es un diálogo ecuménico, ¿sale? Ok. Sí, yo lo que pido es Adelante, que Gabriel. evitemos esas expresiones que no tienen sentido. O sea, ok, eso no es ok. algo. Bueno, No, cada quien tiene su Realmente, estilo, cada yo quien tiene su no estilo. entro para convencerle, entro para dialogar. Ustedes son libres, son firmes en su fe, yo les aprecio. claro. ¿Cuál es el Y de drama? hecho, me Claro. gusta tu razonar porque estás siendo honestamente Trato intelectual. de ser honesto Sí, con lo que me me preguntan. gusta tu Al razonar. final, porque tengo que ser ofendido Entonces, por nada. mira, Nicolás, entonces, si entendemos de que la autoridad apostólica era infalible, la predicación apostólica es infalible. Sí, señor. Ok, entonces lo que yo comunique dado por los apóstoles es infalible. Sí, señor. Adiós a la escritura. Y ahí es donde tenemos la discusión, porque ahí es donde yo digo que ustedes entienden de manera semántica. Porque esto que nosotros tenemos en nuestras manos es la tradición apostólica escrita para nosotros. O sea, Adiós a la yo entiendo, escritura.
Yo entiendo que ustedes entienden de que detrás de eso hay otras enseñanzas que no tenemos en la Biblia y nosotros, sin embargo, consideramos que todas las enseñanzas necesarias para nosotros, como acaba de leer el hermano Boris en San Juan, fueron escritas y son necesarias y suficientes para nuestra salvación y nuestro quehacer teológico. Esa es la forma en la cual nosotros entendemos. Ahora, ¿cómo se expresa? Te estoy siendo bastante sincero, se expresó en forma oral. ¿Cómo enseñaban los apóstoles? En forma oral. Pero eso no contradice lo que dice la sola Escritura para nosotros, porque enseñaban o enseñan a lo que nosotros hoy tenemos escrito en nuestras manos. No sé si me hice entender, querido, o respondí a tu pregunta. Sí. Ahora, otra cuestión que te hago, vamos a hacer otro hilo. A ver, te pregunto, ¿Jesucristo era sola escritura? Como entendemos en el siglo XVI, no. Si vamos a usar la expresión de la sola escritura como expresión semántica. Ahora, si vamos a irnos al ejemplo, Cristo siempre mencionó las escrituras como que decía que venía a cumplirla cuando se defendió contra la tentación, cuando discutía con los fariseos, cuando La usaban. discutía, perdón, Pero, a ver, La usaban. los sí, católicos usamos la escritura. sí, ¿Somos sola escritura por usar la escritura? no, porque ustedes Ah, tienen, porque nosotros entonces, pregonamos que la sola ok, escritura o sea, excelente, establece que excelente. Entonces, Jesucristo, cuando habla, por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo puntual. Cuando Jesucristo hablaba del sábado y decía de que pueden sacar a un buey del pozo y no pueden salvar un alma humana o un hombre, que es imagen y semejanza de Dios. sí, Jesucristo utilizó la sola escritura en ese momento. Jesús era judío y reinterpretó muchas Listo, de los listo, se mandamientos acabó, de Dios. se ¿Y acabó, quién era Cristo? se Era acabó. Dios. No, no, espérame. No, porque si ¿Quién era Jesucristo, Cristo? Era Dios. escuchaste Ahora, lo yo que te dijiste, pregunto, ¿no? bueno, y déjame decirte y hacer una pregunta ahora a ti. Ok, Tú pero puedes, tú, escuchaste tu escuché, afirmación, ¿no? ya te respondí. Y te Entonces, pregunto lo dijiste que siguiente. Jesucristo, Pero ok, déjame responder, pero déjame preguntarte, hermano. O sea, si no, o sea, no, yo te no, escucho. tranquilo, No, pero mira esta afirmación, dijiste que Jesucristo reinterpretó, es decir, que claro. Jesucristo, ahí está Dios sola escritura, Bueno, yo porque te según la pregunto, sola escritura, permíteme, en el concilio, ¿cómo es que le dicen ustedes? En la confesión helvética dice que la escritura interpreta a la escritura. Si yo hago una interpretación, entonces me estoy aproximando es al catolicismo, hermano. No, yo te no, no, pregunto lo no. Exacto. siguiente. Ya está, entendí tu Adelante. punto. Y me parece bien tu Dale, punto. Pero te pregunto lo dale, dale. siguiente. ¿Tú puedes reinterpretar la escritura como Jesús? El magisterio. Ah, yo Te no, yo pregunto. O no, sea, no, yo no, ni yo el no. magisterio. O sea, el magisterio puede hoy decirnos de repente que la Trinidad no existe. ¿Puede reinterpretar eso? No, No, estás porque bien. fue el No magisterio puede. quien definió eso. No, no, Claro, yo es que, tampoco puedo reinterpretar, porque, ¿y por qué te digo reinterpretar? Porque Cristo era Dios. es Él que sí pudo permíteme, hacer eso. permíteme algo. Estás haciendo una falsa dicotomía entre la No, revelación y el magisterio. La revelación y el magisterio van de la mano, brother. De hecho, parte de la revelación es el magisterio, porque por eso Pablo dice de que se instituyeron maestros, y eso es lo que quiere decir magisterio. Se instituyeron sí, maestros, sí, apóstoles, sí, profetas, sí, pastores. Entonces, sí, si hay maestros, pastores, profetas que guían el rebaño del Señor, hay personas que tienen que interpretar las sagradas escrituras. Entonces, sí, esa interpretación, sí, partiendo de la doctrina apostólica, tiene que ser infalible. Entonces, sí, adiós a la escritura. sí. Te voy a responder, ya está. Dale. Uno, cuando yo te digo reinterpretar, o sea, el maestro, los profetas que tú mencionas no pueden enseñar ninguna revelación para la sola escritura que no esté en la palabra de Dios. Si tú dices que la reinterpretación que hizo Cristo no corresponde porque es una falsa analogía, no, no es cierto, porque Cristo sí era Dios. O sea, ninguno de nosotros, porque ya no somos apóstoles, ni tampoco este Dios, podemos reinterpretar algo que Él dio. Cristo era Dios. Nosotros reconocemos como cristianos que Cristo es Dios, ustedes también. Entonces, Cristo tenía la facultad, la posibilidad, la potestad de poder reinterpretar algo que Él mismo había mandado a su pueblo. Entonces, hoy, por ejemplo, eso que tú dices, revelación,
Magisterio, claro, nosotros creemos en eso. Revelación, magisterio, pero tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Es que ahí vamos al punto, porque para ti palabra de Dios, estoy entendiendo, corrígeme si estoy mal, pero estoy entendiendo de que para ti palabra de Dios es lo que está escrito, Así mismo es. pero para Jesús la palabra de Dios era su propia palabra, no era lo que estaba escrito. De hecho, Pero Jesucristo no escribió nada. no escribió nada, No, Jesucristo no escribió nada. Y ni él era mandó a la escribir. palabra. Ni mandó a escribir. Ahí está. Ese es un punto buenísimo que das. Pero quiero que Él me... O era la sea, palabra. Por sí, eso, al ser persona, el ontos, ser palabra, no es escritura. sí. A Dios, solo escritura. Bueno, te respondo. Tú dices que Cristo no escribió nada, ¿verdad? Ni tampoco mandó a escribir. El Apocalipsis, ¿quién mandó a escribir entonces? La profecía, pero no la Biblia. ¿Quién mandó a escribir el Apocalipsis? Ok, entonces el Apocalipsis es solo la Biblia. No, Saca el pero resto ¿quién de mandó? saca el resto de los libros porque es el Bueno, libro que no, no. mandó. ¿Viste cómo vas a otro lado? Mira, Pero no, o espérate. sea, te das Tú, cuenta. O sea, bueno, te por eso escuché digo, yo. por Déjame, eso, ahora por te voy a eso. hablar. Bueno, yo voy a Ah, dale, terminar. dale. Vos me dijiste, Dios no mandó a escribir nada. Cristo mandó a ¿No? escribir el Apocalipsis. Estamos hablando Dos. del Evangelio, No, el de la Evangelio son revelación. palabras de Cristo. El Evangelio, los 4 Evangelios Listo. son palabras y Palabras, obras de Cristo. palabras orales o escritas. Palabras orales escritas. Listo, se Esa es acabó. la tradición escrita. Bueno, vos decís se te acabó, ese fue tu drama. Se Estamos acabó. dialogando. Dejó escrito Sí, para sí. nosotros Listo. palabra de Dios. Y tú dijiste algo muy importante. Juan 1:1. En el principio era el verbo, palabra, logos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y eso es lo que enfatiza la sola escritura. La palabra de Dios revelada, oral, escrita y No, tan perfecto que en Cristo Jesús nos dejó también la revelación Ahí en viene, forma virtual. ahí viene otra. está Sí, No, redefiniendo el ya, concepto de sola escritura. sí, ya lo respondiendo, cambió, ya yo no lo estoy cambió. redefiniendo, no, Pero no viste pasa nada, mira, voy a tomarte entonces, entonces, bajo el sentido que se define la sola escritura, Jesucristo no lo era, ¿correcto? Jesucristo no lo era como tal. Ahora Jesús te no le pregunto, mandó a guardarnos o sea, bueno, está bien, te escucho. ok, entonces, lo acabas de decir, que Jesucristo como tal no lo era, lo dijiste. Ahora te pregunto, ¿los apóstoles y sus discípulos lo eran? Estamos otra vez en el mismo tema de que ustedes entienden como semántico. Ya Por le eso, expliqué, por eso. ¿Lo eran no sí o no? es, pero claro que ya te respondí, me alabaste por el tema de ser honesto contigo. Por eso te Dentro pregunto, del vamos a seguir la discusión. concepto del siglo XVI, sola escritura, no eran si son anacrónicos, hermano querido. Ahora, yo te expliqué y te dije cuáles son esos No, conceptos no que es se tenían. anacrónico. Perdón, ¿Y perdón. qué es la sola? Bueno, no, Pero un poquito. te No es escucho, Boris. no es anacronismo, porque tú acabas de decir, cuando entraste, dijiste, los primeros cristianos eran sola escritura. Y ahora acabas de decir que los primeros cristianos, que eran los apóstoles, no eran sola escritura según el siglo XVI. Entonces, por eso. Ahora, Ya te expliqué. Bueno, acabamos de utilizar Juan 1.1. Excelente, me encantó. ¿Por qué? Porque ¿quién escribió? Juan. Ok. Juan, cuando escribe en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Esto es una profecía mesiánica, sí o no? es una palabra revelada, porque en eso consiste Ok. el reino de Dios. Es una palabra revelada. ¿De dónde? ¿Del Antiguo Testamento? De Dios mismo, Pero que del para Antiguo nosotros, Testamento. ¿El claro que es el escrito? Antiguo Testamento, Ok, claro, ¿me puedes dar el pasaje? De que al principio era Dios, el verbo era Dios y la palabra estaba con Dios pero, y era y Dios. claro, pero no, lo que pasa es que nosotros creemos que la palabra es, o sea, que nuestro Dios es trino. Entonces, si vos vas a Génesis 1:1, ya vas a poder darte cuenta. Cuando dice en el versículo 26, hagamos al hombre a la imagen y semejanza, que son textos que se usaron para definir la Trinidad. Es decir, Pero que Juan, hermano querido, Dios le reveló esa cualidad de ser como Él es. Juan la era pregunta, testigo, la pregunta es puntual, hermano. O sea, si está eso o no en la Biblia. En el pero Antiguo claro que con Testamento ese está. texto, hermano, en el principio, dice la Biblia, el mundo estaba desordenada y vacía, y por la palabra fue creado
los cielos y la tierra y todos los seres humanos y lo que vemos, es lo que dice Génesis. Entonces Juan, como era testigo de Cristo, recibió esa revelación de parte de Dios mismo, que esa palabra que nosotros entendemos como Trinidad y fue definido después por Tertuliano y los grandes padres apologistas, estaba escrito en la palabra de Dios misma, es decir, Cristo estaba presente en ese momento, es lo que nosotros, tú y yo creemos como tal. Y Sí, es pero decir, estás haciendo un psicomoro de lo que dije. A ver, pero otra como vez. psicomoro. ¿Puedo conseguir esa profecía de que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios? ¿La puedo conseguir en el Antiguo Testamento, sí o no? Pero claro que sí, si cuando habla de la palabra se refiere a Cristo mismo. Ok, El logos sí, que menciona en el original es lo ok, mismo que usaban en el sí. Génesis. Entonces, ¿dónde está ese versículo? Pero ¿Me lo ya te puedes buscar? expliqué, Génesis 1.26 es uno de ellos, hermano querido, que usaba la palabra. Génesis 1:26 No dice, vas a dice de que el encontrar en el verbo era la texto, palabra. no vas a encontrar en el texto en español, hermano querido. No vas a encontrar, o sea, ¿Cómo sale en pero, griego? Pues dime. pero tú como cristiano, ¿vas a negar eso o qué? Decime lo que querés No, decirme. no, no me estás entendiendo. Te estoy pidiendo la profecía escrita. Pero ya te dije, hermano querido, Bueno, voy a la asumir, voy a palabra asumir de que la... no está. Voy a asumir que no está. Bueno, no hay problema. Vamos ahí mismo en el Juan 1:14. O Juan sea, 1:14 tú no dice, el crees. verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para ti eso es Sí, profecía cumplida. claro que es profecía Ok, cumplida. ¿dónde está en el Antiguo Testamento? Pero ¿cuál es el problema que no esté en el Antiguo Testamento si Cristo? Yo te voy a poner Ah, un entonces no ejemplo. está. No, es como tú Entonces no dices. está. No, te voy a explicar también. Nosotros creemos que María es madre de Dios, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Dónde está la palabra María, madre de Dios en la Biblia? Lucas 1:41 en adelante. No dice. ¿Dice María, madre de Dios? Sí. No, no dice. Madre del Quirios. ¿Sabes por qué Cómo he merecido ¿Sabes yo por que qué venga la madre hacemos? del Quirios? No. ¿Sabes por qué lo creemos? Por deducción teológica. ¿Por qué los cristianos No, evangélicos aceptamos? No, estás equivocado, O sea, porque no por eso sola no, dice el escritura. dogma. Claro, eso no, dice el dogma. pero Entonces, te me estás desviando, brother. Te estás no. desviando. Es Tranquilo, lo mismo tranquilo. que tú estás planteando. Es lo mismo que tú estás planteando. O sea, No, tú no puedes entonces los negar, judíos hubiesen creído. pero Los ¿qué, ¿y judíos cuál es el hubiesen creído. problema? No, pero si a los judíos no había forma de creerle, si Jesús hizo Ok, señales, vino a su pueblo y otra. no le creyó. Van dos que no me puedes conseguir. Ah, vamos a ver, Por favor. entonces, Mateo capítulo 2, versículo 25 en adelante. Dice de que regresaron a la ciudad de Nazaret para que se cumpliera Sí. lo que fue dicho por los profetas, que será llamado Nazareno. ¿Me lo puedes Ese, buscar? ese es un término ateo, hermano querido. Ese es un texto ateo que tú quieres plantear Ateo. en el cristianismo. Claro, los ateos dicen de que la Biblia tiene un problema en Mateo 2 porque Nazaret no está mencionado en Isaías 6:11, que sí ¿En dónde nosotros lo está mencionado? creemos, ¿En porque dónde está no mencionado? no está mencionado el texto de Nazaret, no está mencionado. Y dice ahí, Entonces, Mateo, listo, no, no está mencionado. Entonces hay una tradición oral de incluso dentro de los judíos. pero Como hay claro que una, hay. como hay una tradición oral, las profecías dadas por Dios no quedaron todas escritas. Listo, No, se acabó todo señor, eso de la no es escritura. así. Imagínate por un texto que usa un ateo me venía a decir que la sola escritura no tiene sentido. Entonces Porque queréis imponer demuéstralo. la tradición. Estamos todos locos, entonces Es los que cristianos. eso es lo que tratamos de comprobarte, que la sola escritura No, no tiene sentido. pero no, hermano querido. Si nosotros aceptamos la tradición de dónde era Cristo, él nació en Belén, pero vivía en Nazaret. Entonces, los que no le vieron nacer en Belén, eso es lo que explican los propios judíos, hermano querido. Y ese texto que tú mencionas, usan los ateos para rebatirle a los cristianos. Ese es un argumento ateo. O sea, nosotros no No, no es podemos argumento tomar. ateo. Es un Claro que argumento en sí. contra de la sola escritura. No. Es O sea, diferente. pero Para tú ti es tuvieras. ateo, No, porque como cristiano la no, no, sola no, no. escritura es fundamental, pero para mí No. no. Y bueno, entonces es un problema tuyo que tú traigas que la tradición sea igual a la No, escritura. pero es Ese es que, nuestro a ver, inconveniente. perdón. Adelante, Boris, adelante. Sí, la Adelante. negación de nuestro hermano acá es tremenda, ¿no? Se niega a todo y cuando se sale No, refutado, se niega. A pero, ver, o sea, ya otra vez textual, con tu tema, textual, que eso no tiene que sale. reconocer, tiene que Pero como si te reconocerlo. estoy hablando y te Pero estoy siendo sincero, Boris. voy a Dios comenzar. mío. ¿Me dejas hablar? Ok. A ver, dice, está escrito literal, textual y explícitamente lo que te acaba de preguntar el amigo, el hermano que te dice que Jesucristo iba a ser llamado Nazareno. ¿Está escrito textual y literalmente en el Antiguo Testamento? No está escrito. ¿Se ¿Te soy utiliza sincero qué? o no? ¿Ya? O- Porque Ok, me trataste de deshonesto recién. ¿Te estoy dijiste que siendo no. sincero, sí o no? Dijiste no, No, ¿verdad? no, te pregunté yo. ¿Te estoy siendo sincero, sí o no?
No, yo quiero que seas sincero. Pero ¿y por qué entonces me tratas de ser que estoy cambiando? Si Quiero, estoy diciendo por que eso, no es quiero que cierto. seas Entonces yo sincero. también, y yo también quiero que seas sincero. Yo soy sincero. Y yo también. Yo también. Por eso, a ver, Y ahora sí. te acabo de Ahora sí. demostrar. Por eso, ahora sí. Está escrito explícita, literalmente, que el Señor Jesucristo iba a ser llamado Nazareno en el Antiguo Testamento. No está escrito, ¿verdad? No. ¿Te soy sincero, sí o no? Ahora, cuando uno Te hice una pregunta, hace, Boris. Yo ya te respondí. ¿Te soy sincero, sí o no? por eso me estás respondiendo. ¿Sí o no? Que seas sincero, yo no sé, eso está en tu Pero, corazón. y, pero, y Te te- pido pero, pero que- ¿es lo que dice o no dice la pero, escritura ¿qué tiene, eso? qué tiene que ver? A ver, Y bueno, pues ese yo es te he tu problema. Lo preguntado que algo. pasa es que cuando Por vos eso, nos acusás a nosotros, decís, no, yo te estoy preguntando algo que es evidente, ¿no? En el Antiguo Testamento no está escrito que no iba a ser está llamado escrito Nazaret. Nazaret. Nazaret no No, está no escrito. está escrito. Ya, ok, ¿Y qué dice ahora, Mateo? Los pero, profetas, pero eso no está un escrito. segundo, un segundo, un segundo. Tú acabas de decir que tenemos que utilizar, ¿qué cosa? Argumentos teológicos, la interpretación teológica. No, Entonces tenemos deducción teológica. deducción teológica. Ok, la deducción teológica ya es el que hacer extra Biblia, ¿Sí? que hace un estudio de la Biblia, pero es extra Biblia, es una Sí, disciplina extra Biblia a la sí, cual nosotros le vamos a creer cuando, digamos, interprete esto, ¿verdad? sí, pero tiene que estar en la escritura el que lo garantiza como tal. Pero la interpretación es lo que vamos a creer. Y claro, la interpretación que no es infalible es la que Eso te nosotros dice el creemos. catecismo de la Iglesia Católica. Claro, ¿y cuál es el drama? No tenemos inconveniente con eso, Boris. Adiós, adiós a la escritura, porque las Otra vez. escrituras, la Adiós. sola escritura, la sola escritura defiende que tiene que estar escrito ahí. No, Sí, no es hermano, así. sí, sí. No es Tiene así. que No, no, estar no. escrito. Déjame responder porque él está haciendo una incidencia constante y puntual. La sola escritura no niega, ya vuelvo a repetirte, la tradición, los principios, las enseñanzas y las costumbres, pero tienen que estar subordinadas a la palabra de Dios. Eso es lo que es sola escritura. Y es la máxima autoridad, porque si hay controversia entre estos puntos, prevalece lo que dice la escritura. Eso es sola escritura. Entonces, cuando tú dices, Mateo no mencionó, nosotros estamos de acuerdo con esa postura y estamos de acuerdo que a lo mejor Nazaret era entendido por Mateo como una cuestión que estaba escrito en la escritura, pero no lo estaba. Era una tradición judía. Ahora, ¿cuál es el drama con este asunto? ¿Dice algo de mintió Mateo? No, Mateo no mintió porque efectivamente nació en Belén, pero creció en Nazaret Jesús. Es decir, él era reconocido de Nazaret y eso Esa es lo una tenemos todo. interpretación. No, pero ¿y dónde vivió entonces? ¿Cuál es tu interpretación? Por eso, esa es una interpretación, te digo, te Pero pregunto. y, ¿Es una pero y claro, interpretación, sí o no? pero y es una deducción teológica, Y Boris. esa deducción teológica lo tienes como verdad. Pero y claro que es una verdad, hermano querido. Si Listo. vivió en Nazaret, entonces tú Listo, dices, ya está. tú dices, no es solo la escritura. Pero nosotros cuando nos constriñe con la norma, para nosotros no es un problema eso, Ya Boris. Por está. eso te dije, Justamente eso nosotros tenemos, te voy a defiende explicar, termino con este. Nicolás. No, no Nico, es sofisma, te termino con este y te dejo hablar sin problema. No niega la tradición, no niega la costumbre, no niega las enseñanzas, pero tiene que estar subordinada a la palabra de Dios. Ahora, ¿es o no es? ¿O no vivió en Nazaret Jesús? Claro que sí vivió. Entonces no tenemos inconveniente con que Mateo diga, según los profetas, iba a ser de Nazaret. Y resulta ser que ningún profeta dijo eso. Exacto. Por lo tanto, ¿qué deducimos? Te vuelvo a repetir, acabo de decirte, hermano querido, si la No está escrito. tradición, Entonces, ¿qué deducimos? si ¿Cuál es no, la deducción? si no va en contra de las Sagradas Escrituras, no hay ningún problema que nosotros lo aceptemos. Eso es la Escritura. Te acabo de decir. Ahora, Entonces, por ejemplo, no está la palabra Nazaret, ¿sí? sí, Pero puedo deducir a través de una interpretación que era Nazaret. ¿Correcto? que era Y eso es nazareno. era nazareno, y eso es una verdad, ¿correcto? Claro, sí. ¿Sí? Ok, entonces, la palabra papa no está en la Biblia, pero Sí, puedo deducir a través de la interpretación de que papa está en la Biblia, pero con la función, tú con la puedes función. decir, sí, tú puedes decir Sí, sí, papa sin problema. Sí, me sin lo problema permite, puedes decir. me lo Sí, permite. sí. Listo, se acabó sola escritura. Ahora,
¿Cuál es el drama tuyo detrás? Pero ¿cuál es el concepto tuyo de tratarnos así constantemente? Eso es lo que no entiendo. No, porque, o sea, Si no, vos, o sea, espera, bueno, primero, ya me preguntaste la No, pregunta, ya te no, no, un no, respondo. momento, no te trata a pero, ti, Nicolás, eso es lo que tienes que Te entender. No se respondo, te trata de no, respondo. ti, o se Pero sea, trata también de nosotros entiende cuando la algo, hablamos, doctrina de la sola escritura. bueno, está entiende algo, bien, mira, correcto, Boris. aquí no estamos criticándote a ti como tu Deja- persona, estamos bueno, criticando el argumento de la sola escritura. Entonces, cuando yo digo, pero se acabó sola escritura, me estoy refiriendo a la sola escritura, hermano, no a ti. no, hermano querido, no es así, no, no está Exacto, acabado. no dice se acabó No, no, Nicolás, Se no, no. no, no acabó, se dice. Nicolás, no, se acabó la sola escritura. No Estoy se diciendo acabó, esto. hermano querido, la sola escritura y te demuestro por qué. Cuando tú dices que tú puedes hacer papa, ¿qué quiere decir papa? Padre, amigo, jefe, obispo, ¿qué quiere decir papa para ti? ¿Desde qué lado lo hablas? Dale, dale, habla. No, pero Te ¿de estoy qué dejando lado hablas hablar. papa? Es padre. Vamos a poner que sea padre para ti. Bajo la cosmovisión católica. Si no le No, entiendes, bueno, no, no, esa es no. otra cosa. Pero qué barbaridad. Bueno, te- la palabra papa, si vamos a expresarnos, si dice o no dice en la escritura, y si podemos hacer deducción teológica, no tenemos ningún problema. Ahora, de que sea infalible, de que sea, tenga una supremacía sobre la iglesia, de que sus dogmas que presenten sean, no Sí, tengan, pero eso no ya saltaste existe, de tema. Te eso no mencioné un existe. ejemplo, o sea, ya saltaste de tema, porque No, estamos pero hablando primero, Dios mío. tranquilo, mira, estamos hablando de la sola escritura, ¿no? Pero Entonces, tú tú me me planteaste el mencionaste, tema de papa, tú me pero, dijiste por pero, eso nomás. pero tranquilo, tranquilo, te voy a explicar por qué. Porque asumiste que la interpretación que se torna en cuanto al Nuevo Testamento, conforme a lo que es ser nazareno, aplica a cualquier profecía y no hay ningún problema. Entonces, No, con el mismo axioma, con la misma verdad, con la misma hermenéutica, yo puedo aplicar papa, mariología y todo correspondiente a la Iglesia Católica porque estoy partiendo de una interpretación inducido por el Espíritu Santo. eso está Entonces, equivocado. entonces está equivocada la interpretación católica, pero la interpretación evangélica no. Entonces, Está ahí equivocado es en el donde, sentido. Pero, ahí ok, es donde, Nico, ahí, ya, Déjame, permíteme, yo me permíteme. perdón, hermano, tengo que irme, tengo Rapidito, que, rapidito, ok, ok. rapidito. Concluyo esto, ¿no? Entonces ahí vemos, sin ánimos de ofender, una deshonestidad a la hora de interpretar. Porque la mía sí, porque me conviene, y porque sí, pero a la de otros no. Y no entonces, acepto lo que estás diciendo. por No, eso, no, no. No, permíteme, no por eso acepto. la sola escritura, Ahí sí estás permíteme, mintiendo. pero tranquilo, No, pues estás mintiendo. Eso tranquilo, no se no estoy hace. mintiendo, no estoy Estás mintiendo, mintiendo. pero tranquilo, porque bajo Estás la misma, mintiendo. pero tranquilo, déjame hablar. Pero ya Porque te has bajo la hablado misma, muchísimo y nosotros no podemos voy, hablar de voy, algo. voy, Eh, voy, 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 déjame Entonces, concluir, pero déjame ya concluir. concluiste. No, no he concluido, porque bajo Pero la estás misma tratando de premisa, mentirosa a la gente. porque bajo la misma premisa, algunos con la misma sola escritura, a través de un ejercicio hermenéutico, de exegético y todo lo demás, todas las herramientas necesarias, algunos bautizan bebés, otros no. Algunos piensan que la salvación se pierde, ojo, solo de la sola escritura. Estoy hablando a nivel protestante, no estoy hablando a nivel católico. Te voy a responder. Algunos piensan que hay un obispos, a otros no. Algunos piensan que en la Eucaristía está la presencia real de Cristo, otros no. Estoy hablando en términos protestantes. Yo te voy a dar después en Ojo, términos católicos. para, Vamos a escucharle a para, Boris que se quiere ir. Boris, una vez más, para Sí, sí. algunos, adelante, adelante. si te ofendí, Sí, Boris, ya me voy, ¿ok? Chao chicos, me estoy retirando, pero antes quiero hacerle una pregunta para que lo conteste así textualmente, ¿no? Yo quiero saber si en la Biblia literalmente y textualmente, Nicolás, se encuentra la única autoridad son las escrituras. nosotros Literalmente. literalmente que Cristo dijo, mi palabra es... No Cristo, o sea, en las escrituras, en todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, un solo Y versículo que diga que las escrituras son la única autoridad del cristiano. en todo nosotros vemos que es así. Por ejemplo, ya te dije el tema de, por ejemplo, en 1 Corintios, dice el apóstol Pablo que no vayamos más allá de lo que dicen las escrituras. Pero no dice que es la única autoridad, ¿verdad? No, lo que nos dice es que la tradición y el magisterio sean autoridad igual a la Biblia. Eso es lo que nos dice. No, te pregunto, Uy, ¿dice que es la única autoridad, sí o no? Claro que dice, hermano querido. La ¿Puedes tradición, mostrarme la el Biblia texto que dice, diga la única autoridad es pero las no, escrituras? no. Lo que ¿O tú no hay no eso? puedes mostrar es que la tradición y el magisterio sean de la misma fuerza. Porque No te primera estoy de Timoteo preguntando a dice, mí. Después vamos conmigo. pero yo Te no puedo pregunté asumir algo tu y postura. yo quiero que tú me respondas. No te pases a mí, no me preguntes a mí, yo te No, pregunté a ti.
Tranquilo. Yo te pregunté a ti, ¿dice la Biblia textualmente las escrituras son la única autoridad para el cristiano? ¿O Para no mí, dice dice, textualmente, no, textual y literalmente? bueno, ya hablamos ahí de recién de la deducción teológica, hermano querido. No, no, Esa te digo palabra por eso, decir, por eso. Por mi eso, después me palabra, hablas de la deducción. pero la ¿Es una Biblia es deducción, eterna. pero para, ¿es una deducción teológica o está escrito textualmente en la Biblia? Está escrito textualmente en la Biblia que ella es la palabra inspirada, por lo En qué tanto es versículo? infalible. No, eso ya es una deducción. ¿Dónde dice que es la única autoridad? Eso no dice. Boris, Eso no dice. la Ok, Bi- chicos, lo les que no dejo dice Boris, muchachos con esa te quiero pregunta mucho, y Boris. espero que hagan mucho. Gabriel, adelante. Gracias, Boris. Chao, Saludos, bendiciones, hermanito. Gracias por estar Gracias, aquí. Boris, te quiero chao, chao. mucho. Chao, 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 mi Nico. hermano. Chao, hermano, un placer. Quiero responderle acá a, no sé cómo se llama, Gabriel. Sí, sí, Tú mande. dijiste, tú dijiste de que usando la sola escritura los evangélicos pueden tener distintas interpretaciones. Y contradicciones, correcto. Y yo te digo que vos usando magisterio, tradición, Biblia, eh, ¿cómo se llama? Sucesión apostólica, no piensas igual que los ortodoxos que son católicos igual que vos, que tienen la misma regla de fe y conducta y cómo elaboran sus dogmas y ustedes no piensan igual. No piensan igual en el bautismo, no piensan igual en la cena del Señor, ellos sirven las dos especies, ustedes solo uno, están anatematizados por esa causa, no creen en el purgatorio como vos, Anatemizado. no creen en la infalibilidad, no creen en la infalibilidad papal, no creen en la supremacía de los obispos y son hermanos tuyos que tienen el mismo nacer. O sea, el problema de la discusión de dogmas, doctrinas o pensamientos u opiniones, en todo caso teológicas, es un problema de toda la cristiandad, no solamente de los evangélicos. Ok, entonces, te voy a hacer dos Por situaciones. eso te dije que estabas Te voy a afirmando hacer, algo contra pero mí, déjame porque responder. me trataste de Déjame mentiroso. responder. Eso no es así. Ahí ya te demostré que no es así. Déjame responder. Hiciste una afirmación y tengo derecho a también responder, ¿no? Claro. Ok, bien. Supongamos de que dentro del estudio hermenéutico los ortodoxos tienen razón. ¿Tú te haces ortodoxo? No. Entonces, aquí el deshonesto no soy yo. Si yo considero de que los ortodoxos tienen razón, de una me hago ortodoxo. Ahora, Pero tú sabes, permíteme, por favor. Tú sabes que para ser católico necesitas estar en la plenitud de la verdad. ¿Lo sabes o no? para ser católico, Sí, sí, según quién. pues según la Iglesia Católica. Sí, según ustedes, claro. Sí, Pues no, comprendo. entonces no le digas a los ortodoxos católicos. Ya está. ¿Cómo? No le digas a los ortodoxos católicos, ya No, está. no, no. Ese no es un problema conmigo y te voy a demostrar que tu palabra de Entonces, ahí siempre es... está. Dios mío, yo Ahí no puedo está. hablar. Ahí está. Traes un tema que te supera, brother. Porque No, no no, 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 entiendes. para No nada. Y te entiendes. voy a No explicar lo por qué. Lo que entiendes. pasa es que tú Ahora, hablas y no dejas brother, hablar. tranquilo, Bueno, ya hablaste tú. tranquilo. No, Déjame no he hablar a mí hablado. ahora. No he hablado. No he hablado. No he Pero te hablado. escuché ahora y estás diciendo cosas que no es No, cierto. pero tranquilo. Pero y tú también Entonces, tranquilízate, yo voy, estoy tranquilo. voy. Dale, te escucho, te escucho. Dale. Soldado, Entonces, discúlpame, me estoy seguramente excediendo en tu canal. No, no es mi Sí, intención nada, se preocupe. Ahí ya ofenderte, vamos a hermano acabar. querido. ok. Ahorita Disculpa. ya vamos Entonces, a acabar. Acaben su diálogo. ¿cuál Ahorita. es, cuál Dele. es la... Yo no interrumpo. Yo no interrumpo. Dale, Denle, hermano. denle. Denle Dale, un hermano. ratito. Gracias. Más. Déjale. Disculpa. Dale, Entonces, dale. ¿cuál es el tema con los ortodoxos? ¿Quién se cismó de quién? Eso le compete a la historia y a la determinación. Ahora, ¿cuál de la iglesia es atacada? ¿La ortodoxa o la católica? ¿Cuál es la Para, iglesia que es, permíteme, por favor, ¿cuál es la iglesia que es atacada a través de la historia? ¿La ortodoxa o la católica? ¿Cuál es la iglesia que ha sido atacada por los ateos, que ha sido atacada por los emperadores, que ha sido atacada a través, e inclusive la que es atacada actualmente por los protestantes? Y no me puedes negar de que los protestantes, muchos, atacan a la iglesia católica. No veo que atacan a los ortodoxos. No veo que simplemente hacen su doxología en contra de los ortodoxos directamente. Atacan a los ortodoxos por medio de la iglesia católica. Entonces aquí podemos deducir cada quien de dónde se saca una cosa de otra. Ahora bien, partiendo del punto con el protestantismo, porque por ejemplo,
tú que mencionaste de que eres pentecostal, entonces relacióname cómo es que dentro del pentecostalismo hay dos ramas muy fuertes entre el unicitarismo y entre el trinitarismo. Entonces, partiendo del mismo principio, partiendo de la misma como cosmovisión, porque si tú acabas de dar a entender o acabas de afirmar de que los ortodoxos no tenemos la misma cosmovisión, aunque tengamos sacramentos, aunque tengamos cosas similares, los ortodoxos lastimosamente no son católicos. ¿Por qué? Porque para ser católicos es necesario estar en sintonía con el obispo de Roma. Ellos no lo están, hermano. Así, sencillo. Entonces, y yo creí que ibas a ser más contundente, pero me trajiste el ejemplo de los ortodoxos. Es absurdo, porque para ser católico hay que estar bajo sucesión del obispo de Roma. Todo aquel que no se sujeta al obispo de Roma actual, entonces no se puede considerar católico. Punto. Ya está, se acabó. Adelante. Dale. 3 cosas hablaste. Uno, el que trajo a colación el tema de la sola escritura y la postura de los distintos grupos evangélicos fuiste vos, no fui yo. Yo te respondí con el tema ortodoxo. Uno, yendo a tu pregunta a responder, ¿quién atacó a los ortodoxos? Vos decís que los ortodoxos no son... Lo que pasa es que en nuestra región los ortodoxos son casi nulos. Quien hizo las cruzadas fue Occidente, con Inocencio III, para atacar Constantinopla y tratar de eliminar a los ortodoxos todo el tiempo. 2, quien persiguió a las iglesias evangélicas o a los reformadores iniciales fue Roma. 4, cuando tú dices que ahora son atacados, la misma cosa ocurre contra el evangelicalismo. Quienes tienen apologetas católicos atacan, se burlan, caricaturizan y hacen un montón de cosas. Y es el juego entre los apologetas. Ese es un problema entre ustedes, entre los que hacen apología de esa forma. 4, tú dices que para pertenecer a Roma o al catolicismo, tiene que estar en comunión con Roma. Eso es una postura tuya y de Occidente. Los católicos ortodoxos creen otra cosa que tú y es un problema que ustedes tienen que resolverlo. Ahora, tú tienes la primacía, ellos tienen la primacía. Ellos eran 5 sedes en un principio y quedaron ellos 4 y ustedes quedaron 1. Quien dijo inicialmente la expresión católica fue Ignacio, de la sede de Antioquía, no de Roma. Se dirigía la carta a los esmirniotas que pertenecen al primado de Constantinopla. Ahora, resulta que quienes se quedaron con el nombre propio fueron ustedes. Correcto, espectacular. Pero ese es un tema que ustedes tienen que decir. Ahora, si el ortodoxo está encima, ustedes están encima, es una cuestión que ustedes deben de resolverlo, porque ellos dicen que ellos tienen la sucesión hasta hoy. Ustedes dicen lo contrario. Y es un tema de nunca acabar. O sea, ustedes no pueden decidirse entre ustedes y están bajo ciertos anatemas porque el católico ortodoxo no puede venir a comulgar en la iglesia tuya. Tú no puedes ir a comulgar ni a confesarte en su iglesia. Ellos creen totalmente otra cosa. Entonces, en varios aspectos y muy importantes sobre el tema. La última pregunta que hiciste, no me acuerdo. Eso es que no estás pendiente del tema, brother. No. Lo que pasa es que no tengo bolígrafo y no el anoté. tema de los ortodoxos. 4 preguntas Creo que que respondí. creo Sí, que ya evadieron el tema, El tema era la sola escritura y se fueron a otra parte. Por eso. Eso pasa por querer desviar el tema. No, Sí. porque yo sí, Estoy viendo que ya vos me hiciste la pregunta, Gabriel. O sea, vos trajiste el tema de la sola escritura. Te hice una pregunta, pero por querer hablar del papismo, por querer hablar de las cruzadas y todo aquello. No, yo respondí a tus preguntas ahora. Pregunta. Yo te respondí a tus preguntas ahora. Tú me trajiste el tema de Papa y después me dijiste que nosotros teníamos interpretaciones distintas. Yo no te traje el tema del Papa. Te No, tú puse me como preguntaste. ejemplo al Papa Claro, y a tú la me Mariología. pero Como yo no ejemplo, hablé. no estamos pero- hablando del Papa, estamos hablando de No, la no. sola escritura. Ya sé, pero yo no hablé de eso, de ese tampoco. Solamente tú dijiste que nosotros teníamos varias interpretaciones los evangélicos. A ese fue la respuesta y ahora te respondí. Solo para poner en contexto nomás, no tengo ningún drama sobre el tema. Me faltó una pregunta que no recuerdo porque no tengo justo bolígrafo para anotar, o si no, anotaba y te respondía también porque lo tenía en mente. Pero se me pasó como me hiciste 4 preguntas. Y no sé si me podés repetir otra vez eso para... ¿O te olvidaste también? No, compañero, solamente que estoy viendo aquí en los comentarios que el hermano está diciendo de que en 20 minutos tienen que irse. Entonces, Ya. Y Gabriel, me encantó la charla contigo, de verdad. Te ofrezco una disculpa si te No, si ofendí. quieren regresen al tema de la sola escritura unos 20 minutos más. es que el por lo tema era general la es sola que escritura.
Sí, es que mira, es que por lo general, como le dije a Nicolás, porque Adam me atacó esa vez que estuvimos dialogando a la sola escritura, se cerró el en vivo de golpe, Sí, me atacó diciendo que yo cerré el stream porque tenía miedo, que me estaba dando una paliza, que no sé qué. Les quiero decir aquí en el chat que yo no cerré el stream. Por lo así general, es. esta aplicación solamente me deja transmitir 2 horas. No es como StreamYard. No puedo, por problemas del internet, tengo muy lento el internet, uso esta aplicación, pero esta aplicación nada más me dejan 2 horas. Al momento, cuando pasen las 2 horas, esta aplicación se cierra el en vivo. No es Sí. porque yo tenga miedo. Aclaro Por eso eso le de quiero decir, soldado cristiano que se por portó eso le muy digo, bien conmigo como le un digo a buen Nicolás, católico. tuvimos un diálogo con Nicolás y yo Y en yo le privado, agradezco a porque ahora me Soldado estaba porque me atacando. trató muy bien. Para la gente del chat, Soldado Cristiano me trató muy bien. Sí. Yo no Me cerré mostró. el stream, yo no cerré el en vivo porque supuestamente Nicolás me estaba dando una prisa, no, se cerró de No, putazo, se no, cerró no, de no, no, golpe, yo no. no lo cerré. Hablamos Es que muy bien Nicolás me y estaba difamando. tus argumentos eran muy buenos, Soldado Cristiano. Nada de Sí, eso que yo te barrí ni nada. No, 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 eso no es cierto. Se terminó el tiempo, me sí. explicaste, yo lo comprendí y valoro tu forma de tratarme. Eso es categórico como Y un buen. por eso yo no me metí en el diálogo contigo, con Boris y con Nicolás, con Gabriel, para que no se fuera de mucho, por eso me quedé calladito, ustedes estuvieron dialogando, yo nada más estuve escuchando, para no ser 3 contra 1, 2 contra 1, pero Gabriel se metió y le permití, pues, es un diálogo Claro. abierto, pues, para que todos los protestantes quieran entrar, pero yo Y no yo le quise ser, agradezco a yo Gabriel no quise también. ser muy, como digamos, muy, como hecha bolita, pues, mejor preferí que Gabriel y Boris dialogaran contigo, ahí los dejé, por eso yo no me metí. Yo estuve escuchando atentamente cada argumento, pero lastimosamente se fueron por las ramas ya y se llegaron contra el papado. Pero bueno, Hermano, si Bueno, quieren, el si tema quieren. era la sola escritura. Ajá, el tema era la sola escritura. Sí, bueno, el tema era la sola escritura, pero se fueron por la tangente y sí, te se pido disculpas, perdieron en el Soldado. diálogo. Aquí pudiésemos rápidamente hacer otra vez un reenlace con la sola escritura. Sí, Entonces, yo pudiese decir que los apóstoles no eran sola escritura, tal cual como se esgrima en el siglo XVI, ¿correcto? Sí, No lo eran, no no, lo eran porque tenían sus concilios, tenían su magisterio, tenían su tradición, y si eso no era infalible, entonces la iglesia se equivocó, no, y no se puede equivocar, no. ¿correcto? Sí, Entonces, la sola escritura, como se entiende actualmente, es una innovación. O la definición, por decirlo así, es una innovación, es algo innovador, ¿correcto? ahí lo que te expliqué, Gabriel, si me permitís, acá ya tengo un bolígrafo, así que todo lo que me decía ahora voy a anotar para no fallar contigo. Entonces, la sola escritura nosotros decimos como el enunciado del siglo XVI, claro que no existía. Yo te dije, le dije a Boris también, que entre paréntesis me trató muy bien dentro de todo, ¿verdad? Eh, es un tema anacrónico pensando en el siglo I, pero esa semilla, esa expresión, esa forma de hacer teología y de definir dogmas ya estaba presente, porque nosotros consideramos que ahí es donde yo digo que se confunde la sola escritura con el tema semántico, no es solamente escrito. Para nosotros lo oral en ese entonces es parte de esa enseñanza que es la sola escritura, que una vez plasmado no se puede variar. Eso es Ok, lo que nosotros pregonamos. entendí. Ahora, Hechos capítulo 15, del 1 al 28, El terminan concilio. el concilio de Jerusalén, terminan culminando o determinando lo que decía la escritura, o el Espíritu Santo les inspiró otra cosa. El Espíritu Santo les inspiró a ellos para tomar esa definición de esa manera y a partir de allí para nosotros es una regla de fe infalible. Entonces, lo que decidieron en aquel momento, a través del Espíritu Santo, es infalible. Sí, es infalible, para nosotros es una Entonces, el regla. magisterio apostólico es infalible. El magisterio apostólico es infalible, efectivamente, es Ahí está. infalible. Y lo Ahora, que vayan a decidir sus sucesores también van a ser infalibles. no, ahí lo que tenemos es el problema. Entonces, eso es lo antibíblico, hermano. Bueno, Porque la iglesia, permíteme, la iglesia no se puede reducir a simplemente una apostolicidad de los 12, sino tienen que tener sucesores, mantener una línea sucesora para que la iglesia continúe bajo la inspiración del Espíritu Santo, ahí no estoy de bajo la acuerdo inspiración contigo. de maestros que guíen a la iglesia, bajo la inspiración de pastores que guíen el rebaño de Cristo. Entonces, tú me estás proponiendo prácticamente un fatalismo en cuanto a la línea sucesoria
del Espíritu Santo. Bueno, para nosotros no es así como decís, y te digo por qué. La apostolicidad es una cuestión que culminó con la muerte de los apóstoles. O sea, esa sucesión y esa continuidad de apóstoles para nosotros no existe en la Biblia. No hay registro ni tampoco vemos que Pedro, ni Pablo, ni nadie ha hecho. El único que tuvo sucesión y que fue cambiado fue Judas. Pero después cuando murieron los apóstoles, murieron todos. Ahora, tú hablaste del tema del concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén, dice, fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo no es solamente para una jerarquía eclesial, es para todos los creyentes, porque eso dijo Jesús. O sea, cuando Pedro predicó, el ejemplo está en Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó, el Espíritu Santo, dice la Biblia, cayó sobre los 120, cayó sobre Pablo, cayó en la casa de Cornelio, que eran gentiles. Dice la Biblia que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Cayó sobre Timoteo, cayó sobre varias otras personas porque era la promesa de Cristo. Ahora, tú dices que la iglesia no puede equivocarse. Nosotros creemos que la iglesia sí, porque sus líderes son seres humanos como nosotros. A ver, otra vez, o sea, Sí. en cuanto a, porque te estás yendo del tema, en cuanto a Hechos 15, había un conflicto, ¿correcto? Sí, Había un conflicto, entonces hicieron un concilio, sí. hicieron lo que estaba en la Biblia o hicieron lo que el Espíritu Santo les dio a entender en ese entonces. Lo que el Espíritu Santo les dio a entender y lo que Cristo ya enseñó sobre el sábado. Tú hablaste sobre el sábado desde hace un tiempo. No era sobre el sábado, hermano, era sobre la circuncisión y la ley. Sí, sobre la circuncisión y la ley, que la gente sí Entonces, podía guardar la ley o no. Entonces, ¿hicieron lo que estaba escrito o hicieron lo que el Espíritu Santo les inspiró? Hicieron lo que el Espíritu Santo les enseñó conforme a Cristo ya había enseñado. Ok, y en la actualidad, los evangélicos, ¿qué tienen que hacer? Hacer lo que el Espíritu Santo les inspire en un concilio o ir a las Escrituras. Para nosotros las dos cosas, pero la base Ahí siempre está, ahí tiene que está. ¿Ves estar. que la postura no es bíblica? Dios mío, no puedo hablar. Bueno, tú dices que el Espíritu Santo, si a mí me habla el Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a saber que el Espíritu Santo me habla? Yo teniendo una comunión con Cristo, yo teniendo una comunión con su palabra, en oración, en humildad. Ahora, si la revelación, porque tú hablaste, ya me recuerdo de qué me hablaste, de unicitarios y trinitarios. Bueno, vamos a poner ese caso. Si un unicitario me viene y me dice, Cristo no es, no es Dios o el Padre, o no hay tres personas, hay solamente Jesús como Dios y el resto no existe. Claro, ¿quién te reveló? El Espíritu Santo me va a decir un unicitario. ¿Qué es un unicitario? Una secta para nosotros. Ellos no son evangélicos. Se pueden hacer llamar evangélicos, pero no lo son. Pero es un ejemplo que yo te pongo. Si esa expresión de un unicitario me dice que le dijo el Espíritu Santo, yo tengo forma de cómo comprobarlo yéndome a la Biblia. Entonces yo digo hoy, el unicitario que vino a decirme que habló por parte del Espíritu Santo no es cierto, porque en la Biblia dice otra cosa. Y la Biblia dice que Dios no puede contradecirse. Entonces yo entiendo allí de que eso que tú dices es correcto. ¿Por qué se acepta o se acepta de la forma en la cual Hechos 15 soluciona un problema para la cristiandad de aquel entonces? Porque estaba acorde a lo que Cristo mismo nos enseñó, que la ley era una cuestión cumplida por Él en la cruz. No sé si te respondí o... No, no me respondiste, pero bueno, Hay cuecas. vamos a seguir. No, tengo que ser sincero, ¿Está bien? porque bajo la misma determinación, un unicitario va a decir es que yo voy a las Escrituras. Y las Escrituras Sí, me hablan de un Dios y te hacen su teología para sí, defender lo que ellos creen. Entonces, sí. aquí lo que determina es que en Hechos capítulo 15, se fueron a la autoridad máxima, pero no es las Escrituras, no fue la Escritura. La autoridad máxima para el contexto de Hechos capítulo 15 fue el concilio, fueron los apóstoles, fue en Jerusalén. Entonces, aquí hay una dicotomía, ¿no? Porque la sola escritura me plantea de que la autoridad final y última es la escritura misma. Entonces, si la autoridad final es la escritura misma, entonces, ¿cómo se concluye el concilio en el versículo 28? El Espíritu Santo y nosotros hemos determinado esto. No dice el Espíritu Santo a través de las escrituras o a través de la escritura y el Espíritu Santo concluimos esto. No dice eso. Y Sí, pero... nosotros, ellos como maestros. Entonces, Sí, permítame concluir. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice que cualquiera que anuncie otra enseñanza que no sea la que hemos dado nosotros, refiriéndose a Pablo como apóstol, sea anatema. Entonces,
aquí yo concluyo, esta enseñanza de la sola escritura propiamente no viene de los apóstoles, sino a partir del siglo XVI, yo puedo concluir de que la sola escritura no es enseñanza apostólica, por lo tanto puede considerarse anatema, porque no viene directamente de los apóstoles, no viene dado por los apóstoles, sino al contrario, 16 siglos después de que la iglesia de Jesucristo se fundó. Entonces, aquí viene un meollo fuerte, ¿no? Porque si estamos creyendo realmente lo que dice la Biblia o estamos creyendo lo que a mí me conviene como cristiano. Adelante. Discuto y discrepo completamente contigo en el tema de la definición de lo que fue la definición de Concilio Jerusalén en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque esa expresión que tú dices era una decisión que ya Cristo mismo había dicho a sus apóstoles. Cuando Cristo murió, nosotros tenemos la ley judía. Nosotros no somos judíos. Cristo, la ley judía está compuesta de la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley civil era para el pueblo judío exclusivamente para su manejo interno. La ley ceremonial era la que servía de salvación. Como nosotros no somos judíos, dice la Biblia, somos adoptados por la fe como hijo de Abraham. En consecuencia, a través de Cristo tenemos perdón de pecado. Y esa ley ceremonial, Cristo la cumplió por nosotros. En consecuencia, muchas de esas enseñanzas que tenía el pueblo judío como tradición, como enseñanza y como norma de vida, estamos hablando de hace 2000 años atrás, tenían como una vida que ellos querían continuar. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Que la ley había sido abolida en esas partes. Eso es lo que Cristo dice, que él había cumplido. Pero sin embargo, cuando habla de las leyes morales, por ejemplo, al joven rico le dice, tú tienes que cumplir los mandamientos. Es decir, los mandamientos forman parte de la cualidad de ser sin final de Dios y por lo tanto se extiende a todos nosotros como cristianos que creemos en Dios. Ahora, ¿por qué tú dices que la sola escritura puede ser una enseñanza en contra? ¿Cómo va a ser una enseñanza en contra u otro evangelio si la Biblia, si lo que le pregona la sola escritura es la suficiencia de la palabra de Dios por encima de cualquier otro ente, sea lo que sea? Por lo tanto, yo rechazo que tú digas que Gálatas 1:8 se pueda referir, o 1:6 se pueda referir a eso, porque eso no pregona la sola escritura. Ahora, tú también hablaste, explicaste algo creo que hay otro tema más que hablaste. Te iba a responder y justo te respondí eso y eh, se me pasó. La sola escritura pregona, te vuelvo a repetir, que las tradiciones, los principios, las enseñanzas, la costumbre que no vayan en contra de la palabra de Dios son consideradas. Nosotros nos reunimos los días domingos. ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos que reunirnos los días domingos? ¿Cómo se forma nuestra liturgia? ¿Acaso está ahí? Y si podemos hablar del canon como sola escritura, también la misma cosa. O sea, son elementos, la sola escritura no niega eso y considera correcto que nuestros apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, hayan resuelto de esa manera, como después tenemos escrito todo el Nuevo Testamento, que Jesús tampoco muchas cosas no enseñó o no dijo en forma clara, o no explicitó, o no segmentó, pero que a través de los apóstoles, con la iluminación del Espíritu Santo, hoy lo tenemos como norma de fe y conducta, que es la Biblia. Bueno, vuelvo y digo, porque está yendo Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice que cualquiera que venga a predicar otra enseñanza, ¿sí? Otra Otro enseñanza evangelio. Exacto, Otro evangelio. otro evangelio, pero exacto, cuando entendemos de evangelio, entendemos de buena nueva. Y ¿Sí? dice, no es que haya otros, sino que buscan, hay unos que buscan torcerlas. Entonces, ¿Sí? yo pudiese entender que la sola escritura es una torcedura del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay en ningún momento un respaldo en donde la escritura sea la última o la única, como quieras, ponga la definición que quieran, pero no lo hay. En cambio, la misma escritura también me permite entender la tradición, el magisterio como infalible. ¿Por qué? Porque en el concilio estaban los maestros. Los maestros fueron los que decidieron, esta cosa es así, esto es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos los pide, nos los dice.
También ese famoso pasaje ya lo leímos, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, dice de que mantengamos las tradiciones, la para 2:6. Entonces, esta tradición tenemos que mantenerla. Entonces, la escritura pareciera ir en contra de la escritura. Digo pareciera, ¿sí? Bajo la cosmovisión de la sola escritura. Ahora, si es bajo la cosmovisión de este trípode y tradición, magisterio y escritura, los tres se complementan y no van en contra de otra. Entonces, para yo poder creer de que la sola escritura tiene fundamento bíblico, principalmente tendría que soportar de que Jesús era sola escritura, los apóstoles eran sola escritura, para que esta enseñanza, esta doctrina, este evangelio no sea anatema. Yo puedo concluir de que la sola escritura es anatema, puesto que no se mantiene y no se puede demostrar ni bíblicamente, ni con los apóstoles, ni con la sucesión apostólica, ni con la tradición. Entonces, allí vemos un choque eléctrico, una discrepancia, algo que no coincide. Adelante. Con esto, escuche, me voy. Tengo cosas que hacer. Dale. Te voy a hacer una pregunta final y yo también me voy agradeciéndole otra vez, soldado. Bueno, tú dijiste, no estoy de acuerdo contigo. Tú dices que la escritura no existe un versículo, algo en la Biblia que le acompañe. Sin embargo, yo te digo, la única cosa que está inspirada de Honestus, que es la inspiración misma de Dios, está refiriéndose a las santas escrituras, a la palabra de Dios. Después, no existe ni la tradición ni el magisterio de cualquier denominación que sea, no existe que pueda ser la misma característica de ser inspirada por Dios. Así que yo no creo que sea una cuestión de otro evangelio. También tú dices que la tradición, el magisterio y la Biblia te llevan a ti a otro lado. Sin embargo, yo te quiero hacer una pregunta y con eso también concluyo. Si hay discrepancias entre estos tres elementos, ¿cuál prevalece para ti? Es que ahí es donde yo dije de que tratan de colocar dicotomía una cosa con la otra. Tratan de poner la tradición en contra de la escritura, la tradición en contra del magisterio y el magisterio en contra de la Biblia. O sea, nosotros no creemos de ninguna manera que se contraponen. Nosotros creemos que la tradición apostólica, el magisterio de la iglesia y las escrituras van en sintonía, van en armonía para manifestarnos la revelación de Cristo. Eso es lo que nosotros creemos. Sí, y yo no veo así en la práctica, porque para nosotros hay varias incongruencias entre lo que dice la Biblia y lo que enseña, porque tú dices que los dogmas, hablamos de hace rato, creo que hablamos también de María, un poco. Entonces, cuando hay enseñanzas que establece y tú le preguntas al católico, te dice la Inmaculada Concepción, y dice, no está en la Biblia, pero sí está en la tradición. Entonces, la tradición para nosotros allí, te lo digo, es una cuestión que se trajo para justificar ciertas cosas Es que que no, brother, no vemos en la Biblia. tú mismo acabas de afirmar de que en Hechos capítulo 15, del 1 al 28, se concluyó algo que no estaba en la Torá. Claro, Listo, se acabó, claro, ahí está. pero Entonces, no Cristo, necesariamente, permíteme, no pero necesariamente, Cristo lo reinterpretó, hermano querido. pero permíteme, no Ese es el tema. necesariamente, ahí está, no necesariamente el concilio tiene que ir enmarcado a lo que dice textualmente, ¿sí? Porque hay unas connotaciones. No necesariamente la enseñanza tiene que ir a lo que va conceptualmente. E inclusive los mismos apóstoles agarraron enseñanzas que había en el contexto de la época para utilizarlos. Eso es todo, listo, se acabó. Pero claro, y yo Ya está, vuelvo a ya decir, está. Entonces, lo que pasa es que no necesariamente una frase o una expresión tiene que estar literalmente en la Biblia, porque tú mismo acabaste afirmando con lo de Nazareno, con lo de las profecías mesiánicas, que no todo tiene pero que estar explícito. Ahí está, se eso acabó. defiende la sola escritura, hermano querido. Pero No, el no la problema defiende, al tuyo, contrario. no. Mira, Tú, tú, yo ya me tú tengo que dices, ir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. bueno, Fue un placer, fue un placer. gracias, Gabriel, te aprecio mucho y gracias por este diálogo que me permitiste hacerlo contigo. Bueno, soldado, yo te agradezco, ya no quiero decir nada porque ya no están, así que solamente Sí. gratitud para ti.
Y Sale, si gracias, erro, gracias. te pido que me perdones, así como No, no no te se voy. preocupen. De eso se trata un diálogo ecuménico, ¿no? Un diálogo Te fraterno. agradezco. Demasiado te Gracias, agradezco. hermano. Realmente valoro el Sale, trato que me das y a todos los hermanos. Bendiciones para ti, sale. soldado. Gracias, bendiciones también, Nicolás. Y bueno, hermanos, el diálogo ha acabado. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo aquí, que saquen sus conclusiones, simplemente, ¿no? Bueno, hermanos, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo live. Si quieren, ahí está el video y no. Ahí pueden ver, sacar sus conclusiones, todo lo que puedan, ¿no? Fue un diálogo muy bueno. Se definió que la sola escritura no es bíblica. Bueno, ahora sí nos podemos ir, hermanos. Que Dios me los bendiga. Feliz día a todos mis hermanos. Bendiciones. Y nos pedimos con nuestras frases que siempre decimos en el canal. Viva la Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. Viva nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Viva Cristo Rey y viva su Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Duela a quien le duela. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que pasen buen día a todos mis hermanos. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir este like. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo live. Bendiciones, hermanitos. Chao, chao.